inspector de calidad de la construcción, certificado en la especificación IDU ET IC01 por el Construction Quality Institute. El día de hoy damos inicio al capítulo 8 correspondiente a concreto hidráulico y para ello daremos inicio a la sección 800-18 correspondiente a pavimentos de concreto hidráulico. Esta especificación tiene como alcance disponer los requerimientos mínimos para la obtención del diseño de la mezcla para la fabricación, transporte, colocación y curado de una mezcla de concreto hidráulico colocado formando losas como capa de rodadura de la estructura de un pavimento con o sin refuerzo para la ejecución de juntas longitudinales o transversales, el sellado de juntas, el acabado y demás actividades necesarias para la correcta ejecución de ese pavimento. En cuanto a los materiales, el concreto hidráulico debe estar conformado por una mezcla homogénea de cemento hidráulico, agua, agregados, aditivos, fibras y adiciones. El contratista de obra debe realizar todos los ensayos físicos, químicos, mecánicos y dinámicos, todos los ensayos que de manera taxativa se exigen en esta especificación. En cuanto a los agregados pétreos, estos deben ser limpios, resistentes y durables, sin excesos de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables, básicamente partículas sólidas, que cumplan las propiedades que veremos a continuación. Se denomina agregado grueso a la porción del agregado retenida mayoritariamente en el tamiz 4.75, es decir, número 4. Y su granulometría se debe ajustar a las dispuestas en la NTC 174. El agregado grueso, en cuanto al tamaño máximo de dicho agregado, no debe ser superior a 40 milímetros y en el caso de pavimentos de hormigón armado su tamaño no debe exceder un cuarto de la distancia libre entre armaduras longitudinales. En la tabla 800.1 vemos las propiedades que la especificación exige para este agregado grueso. Verificaremos algunas, como por ejemplo el desgaste en la máquina Los Ángeles, en el cual se especifica que se debe llevar a cabo con el ensayo Invías 218 y para la condición más exigente tenemos una resistencia al desgaste del 30%. En cuanto al agregado grueso en la tabla 800.1 tenemos los siguientes requisitos que vemos en pantalla. Revisemos por ejemplo el desgaste en la máquina Los Ángeles, que en la condición más exigente nos exige un desgaste de máximo un 30%. Asimismo tenemos por ejemplo en cuanto a partículas fracturadas mecánicamente, a una cara tenemos un límite mínimo del 90% y a dos caras al menos el 75%. De igual forma, en cuanto al contenido de sulfatos, nos indica un valor máximo del 1%, que el potencial de reactividad del agregado sea no reactivo y que hagamos un ensayo obligatorio de análisis petrográfico. En la tabla 800.2, la especificación nos da los siguientes límites granulométricos para el agregado grueso de pavimentos de concreto hidráulico, tal como el que vemos en pantalla, con un tamaño máximo hasta 2,5 pulgadas, llegando hasta el tamiz número 8. En cuanto al agregado fino, tenemos que para el objeto de la presente especificación, si el agregado grueso es el que retiene en el tamiz número 4, el agregado fino será todo aquel que pasa dicho tamiz. Tenemos además entonces que en la tabla 800.3 nos da la especificación cada uno de los requisitos
según cada propiedad o ensayo. Por ejemplo, en cuanto a límite líquido, tenemos que tanto en límite líquido como en índice de plasticidad, el material debe ser no plástico. En cuanto al material que pasa el tamiz 200, vamos a tener entonces máximo un pasa 200 del 5%. En cuanto al potencial de reactividad, por ejemplo, también debe ser no reactivo. También es obligatorio el análisis petrográfico. En la tabla 800.4, la especificación nos da los rangos granulométricos y módulos de finura de este agregado fino. En cuanto al material cementante hidráulico, básicamente debe satisfacer la especificación 230 de esta especificación IDU. El agua debe cumplir con los requisitos de la NTC 3459. En caso de que la mezcla de concreto e hidráulico sea realizada en obra, el contratista de obra debe garantizar el uso de agua que cumpla con los requisitos descritos a continuación en la tabla 800.5. Pero ojo, en general se considera adecuada el agua que sea potable. Una forma entonces de sustentarlo es presentando la respectiva certificación de la fuente de agua en el caso de que sea una fuente de agua potable. Tenemos la tabla de los requisitos que debe satisfacer esa agua no certificada para el uso de la mezcla del concreto. Adicionalmente, para probar el agua utilizada en concreto hidráulico mezclado en obra, se deben realizar dos series de ensayos sobre morteros, uno con agua que se desea emplear y otro con agua calificada, es decir, destilada. A partir de esos ensayos, el material debe satisfacer los requisitos que se establecen en esa comparación entre los dos tipos de agua que se emplearon para satisfacer entonces los requisitos de esta tabla 800.6 en cuanto a la relación de resistencia a compresión de mínimo un 90%, así como en cuanto a tiempos de fraguado. En cuanto a los aditivos, su uso y dosificación deben ser definidos en el diseño de la mezcla por medio de ensayos efectuados con antelación a la colocación del concreto hidráulico con las dosificaciones que garanticen el efecto deseado y su compatibilidad con el cemento sin que se perturben las propiedades restantes de la mezcla ni representen peligro para la armadura. Por esa razón, se debe evitar el uso de aditivos con alto contenido de cloruros, ya que pueden acelerar procesos de corrosión en el acero. Aquí tenemos un listado de los tipos de aditivos que podrían ser requeridos en una mezcla de concreto para pavimento, como por ejemplo inclusores de aire, plastificantes, reductores de agua, acelerantes, retardantes, ya sea de fraguado, de evaporación, etc. En cuanto a los aceros, estos deben satisfacer NTC 2289. Asimismo, en cuanto a los pasadores o barras pasajuntas, los pasadores, pues básicamente como su nombre lo indica, son pasantes, por lo tanto se trata de las barras lisas de acero con unas dimensiones mínimas de 25 milímetros de diámetro y 50 centímetros de longitud. Las barras deben ser de acero redondo liso con límite de fluencia mínimo de 280 megapascales. En todo caso, el acero debe estar libre de cualquier imperfección. Los pasadores deben ser recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su adherencia al concreto. Asimismo, debe estar soldado en uno de sus lados de manera alterna en la canasta. Entonces aquí resolvemos una de las dudas comunes en cuanto a que si se engrasa o si se lubrica esas barras de acero o esos pasadores en su totalidad o solamente media longitud. Aquí la especificación de antemano nos está indicando que debe ser el 100% de la longitud. Las barras quedarán ubicadas
en la mitad de la losa y embebidas por lo menos 15 centímetros en cada losa. Los atiesadores deben ser cortados en su totalidad. Pueden ser utilizados sistemas alternativos que cumplan la misma función de los pasadores según lo definan las recomendaciones del diseño. Aquí tenemos ese ejemplo de esas canastas con pasadores que, como mencionamos, deben lubricarse en el 100% de su longitud, y acabamos de ver también que su longitud mínima es de 50 milímetros, 50 centímetros. Es decir, aquí tendríamos una longitud al menos de 50 centímetros. Prácticamente siempre vamos a tener 50 centímetros. Es raro encontrar pasadores de más de esa longitud, pero bueno, puede ocurrir también. ¿Okay? Y tal como nos indica la especificación, estos atiesadores, estas varillas paralelas a las barras o paralelas a los pasadores, deben ser cortadas después de que se instala la canasta. Tenemos también las barras de amarre. En este caso no son barras pasadoras, porque en este caso se trata de barras corrugadas, las cuales deben estar localizadas en las juntas que muestran los documentos técnicos del proyecto y en los sitios en que indique el interventor. Pero en la práctica, básicamente, estas barras de amarre se ubican en las juntas longitudinales, es decir, ellas van transversales al pavimento, pero sobre las juntas longitudinales, mientras que los pasadores van longitudinales al pavimento, pero van sobre las juntas transversales. Estas barras deben ser localizadas, como nos indica aquí, en los planos del proyecto, pero básicamente eso es lo que ocurre. Las barras de amarre deben ser corrugadas con límite de fluencia, según lo indicado en los documentos del proyecto, pero preferiblemente 420 megapascales. Aquí ya vemos una diferencia. Estamos hablando de 420 megapascales contra 280 en el caso de los pasadores. Las barras de amarre no deben ser en general dobladas y enderezadas. Sin embargo, si por razones constructivas es absolutamente indispensable doblarlas y enderezarlas, debe ser con autorización previa del interventor. Adicionalmente tenemos también las barras de refuerzo, pero antes aprovechemos esta imagen para mostrar. Entonces, estas son las barras pasadores. Las barras de amarre son las que van en esta cara, no se ven aquí, pero en esta fotografía las vemos. ¿Y qué función cumplen? Amarrarse a la losa adyacente para que no haya deslizamiento en las losas. Donde sí necesitamos que haya movimiento es en esta articulación longitudinal, en las juntas transversales de la articulación longitudinal, para permitir ese movimiento de las losas, pero al mismo tiempo para transferir la carga de una losa a la otra. Podríamos tener también el uso de fibras, y en este caso las fibras pueden ser utilizadas para mejorar las propiedades de durabilidad y resistencia del concreto como refuerzo principal, con el fin de alcanzar las condiciones particulares del pavimento por construir. El concreto con fibras debe cumplir lo establecido en NTC 5541. La osificación y condiciones particulares deben ser definidas por el diseñador. Las fibras, por ejemplo, las microfibras utilizadas con el fin de ayudar a la mitigación de fisuración causada por la retracción plástica del concreto, deben ser 100% polipropileno, virgen, mono o multifilamento. Las macrofibras utilizadas para refuerzo deben ser metálicas, que cumplan con la NTC 5214, o fibras sintéticas monofilamento que se autofibrilen al incorporarse en la mezcla de concreto. En caso de que la dosificación de las fibras sea realizada en obra, el interventor debe inspeccionar que la cantidad de fibra adicionada corresponda al diseño definido.
Importantísimo, los productos de curado. Básicamente, la protección del concreto se realiza con el propósito de evitar la pérdida de humedad y garantizar la velocidad máxima de evaporación dada en el diseño después de su colocación, la cual debe realizarse por medio del curado por humedad, cubriendo con películas líquidas o con láminas. Entonces, aquí tenemos la aplicación de algunos de los productos de curado. Tenemos, por ejemplo, la aplicación del curado químico o la implementación de membranas sobre unas losas. No necesariamente, realmente los de la imagen son losas estructurales, pero básicamente el procedimiento sigue siendo el mismo. En cuanto a las juntas, tenemos el material de sello. El material de sello puede ser de silicona, que es el que casi siempre se utiliza y el cual debe satisfacer ASTM de 5893 y los otros tipos de materiales que jamás los he visto utilizar, básicamente deben cumplir con estas otras especificaciones de acuerdo con las disposiciones del diseño y construcción de las juntas presentadas por el contratista de obra y validadas por el interventor. El diseño de la junta debe cumplir requerimientos como factor de forma, contracción del concreto, coeficiente de expansión térmica, entre otras propiedades. En cuanto al sello de silicona, tenemos que el material de sello debe cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del proyecto y en general satisfacer ASTM 5893 para el tipo SL y los requisitos descritos en la tabla 800.7. En esta tabla 800.7 tenemos entonces los requisitos del material de sello de silicona, los cuales básicamente vamos a verificar con la ficha técnica del producto que adquiramos para el proyecto. Como combinación con el material de silicona, tenemos la tirilla o cordón de respaldo. La tirilla o cordón de respaldo debe cumplir las siguientes condiciones: impedir efectivamente la adhesión del sellador a la superficie inferior de la junta, es decir, que nuestro material de sello de junta cumple su función solo en superficie. Entonces, este tirilla cordón va a impedir que ese material se riegue por toda la junta de dilatación o de construcción transversal. Impedir efectivamente la adhesión del sellador a la superficie inferior de la junta. No presentar adhesión alguna con el sello. Sus dimensiones deben estar en función del ancho y profundidad de la junta y del espesor mínimo necesario del material de sello. Ser compatible con el sello por emplear. Adicionalmente, la tirilla de respaldo debe ser de espuma de polietileno extruida de celda cerrada y de diámetro aproximadamente 25% mayor al de la caja de la junta, a la profundidad requerida para que cumpla con el factor de forma de la masilla en función de su utilización, y debe cumplir con ASTM de 5249. Pasamos ahora al diseño de la mezcla y fórmula de trabajo. El contratista de obra debe presentar para aprobación del interventor el diseño de la mezcla de concreto hidráulico y la fórmula de trabajo cuando corresponda, teniendo en cuenta los criterios descritos en la presente especificación. Dicho diseño y fórmula de trabajo deben ser sustentados y entregados al interventor con una semana de anterioridad al momento de la llegada de la mezcla a la obra, a través de informes tal y como se indica en los numerales 800.32 y 800.34. Voy a destacar los aspectos más relevantes del proceso de diseño de mezcla y obtención de la fórmula de trabajo para interés del proyecto, porque obviamente es una labor que llevan a cabo principalmente las plantas productoras. Entonces, básicamente hay que garantizar la cantidad de muestreos para ensayos de verificación
a compresión, a flexión a las distintas edades, tal como nos indica el numeral 800.31 o tal como lo podemos ver aquí gráficamente. Tenemos ensayos de módulo de elasticidad. Hay que garantizarlos porque normalmente las plantas son reacias a llevar a cabo este tipo de ensayos por el costo y a veces también por lo complicados que son. Ensayos a compresión, tracción indirecta, flexión y núcleos de vigueta. Entonces, normalmente un diseño básico, las plantas van a suministrar a lo sumo ensayos a flexión y a compresión. Debemos lograr y asegurar que nos entreguen la información relacionada con tracción indirecta y núcleos. ¿Por qué? Porque este tipo de ensayos los vamos a utilizar posteriormente para las correlaciones que se necesitan en campo en caso de que se requiera utilizar uno de estos métodos para hacer comprobaciones o validaciones según las indicaciones que se den en el proyecto, tales como algún posible resultado bajo, etcétera. En cuanto a la resistencia a la flexión, el método de diseño básicamente es que tenemos un módulo de rotura requerido, el cual básicamente es el módulo de rotura del diseño más unos factores de seguridad según cada metodología que se aplique, nos indicará una fórmula distinta. Aquí gráficamente estamos viendo entonces el módulo, básicamente el del diseño, contra el módulo requerido, que es el que debe garantizar la planta de tal manera que siempre va a estar por encima o siempre va a tener un margen de seguridad para cumplir con la resistencia especificada por el proyecto. Como mencioné hace un momento, a partir de esos ensayos, tales como resistencia a la tracción indirecta, a la compresión, se llevan a cabo, incluyendo en el informe del diseño, unas gráficas de correlación entre esas distintas propiedades, tales como siempre resistencia a la flexión como parámetro principal comparado contra resistencia a compresión comparado contra resistencia a tracción y en este caso resistencia a compresión en núcleos contra resistencia a compresión en cilindro. Estas gráficas son sumamente importantes, hay que exigirlas a las plantas y tenerlas disponibles en caso que, como mencioné, se requieran a lo largo del proyecto para hacer validaciones posteriores en caso de algún posible resultado bajo. De igual manera, tenemos los controles de manejabilidad, de módulo de elasticidad y de ventana de corte. Importante también esta variable porque es la que nos va a permitir tener un parámetro de todos. Aquí también hay que jugar mucho con la conversación de campo, con los maestros, con el comportamiento diario del concreto, pero uno de los requisitos de los diseños es definir ventana de corte. Ventana de corte es el tiempo necesario para lograr el corte de las juntas antes de que se produzca fisuración y que tengamos la suficiente dureza para que no se desportillen las juntas durante el proceso de aserrado. En cuanto a la metodología de curado, el diseñador debe establecer la metodología de curado y equipos, de ser el caso, para garantizar el comportamiento adecuado del concreto expuesto a las condiciones ambientales a las que puede estar expuesta la obra. Básicamente, estos procesos de metodología de curado están orientados o buscan mitigar la posible aparición de fisuras por retracción del concreto. Entonces, en resumen, el informe del diseño de mezcla o informe de sustentación del diseño nos indica que debe contener ensayos básicos para granulares y cemento, contenido de aire del concreto, ensayos básicos del cemento y clasificación, densidad del concreto de diseño. Ojo con esta densidad, hay que garantizar ese dato porque lo vamos a necesitar más adelante en los ensayos de producto terminado. Para los aditivos y fibras, de ser el caso, presentar los certificados de calidad. La planta productora de concreto debe garantizar el cumplimiento de la NTC 3318 para producción de concreto, presentar certificados de calibraciones de todos los instrumentos
utilizados en la producción de concreto. Ojo aquí, no están pidiendo certificaciones de calibraciones del diseño, sino de los equipos de producción. Los equipos de producción tienen medidores volumétricos, medidores de caudal, medidores de masa, etcétera, que hay que entregar su respectiva calibración según aplique. Lo más normal o en general, casi siempre estamos hablando de básculas, porque en general estas producciones se trabajan en producción por peso, por bache, y ahí la variable principal es la masa. Los resultados de resistencia a la flexión, a la compresión, a la tracción indirecta y módulo de elasticidad también deben entregarse todos aquellos que se hicieron durante el diseño, tal como lo explicamos hace un momento. Las correlaciones a flexión, compresión entre cilindros y entre núcleos, los datos de manejabilidad, la definición de la ventana de corte, determinar la velocidad máxima de evaporación permitida para el concreto diseñado. Y en cuanto a la definición de la fórmula de trabajo, la fórmula de trabajo aplica solamente para los concretos mezclados en obra, ¿ok? Entonces, estos serían los requisitos. No me voy a detener ahí porque el 99.9% de los casos es concreto premezclado. En cuanto a los equipos, tenemos los siguientes. Equipos de producción del concreto. La planta de fabricación del concreto debe efectuar una mezcla regular e íntima de los componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia uniforme dentro de las tolerancias establecidas en el diseño y deben cumplir con NTC 3318. En cuanto a los equipos de transporte, pues básicamente tenemos los camiones mezcladores que deben cumplir nuevamente con nuestra norma de referencia de producción de concreto. Equipos de extendido y colocación, el concreto se debe extender y compactar por los medios apropiados para garantizar la homogeneidad de la mezcla colocada, evitando la segregación, la aparición de vacíos y logrando alcanzar la densidad adecuada y el contenido de aire especificado. La colocación puede realizarse mediante extendido de formaletas fijas, esto es, las formaletas mecánicas tradicionales, o extendido con formaletas deslizantes. Formaletas deslizantes ya estamos hablando de una máquina pavimentadora. La definición del equipo de extendido o colocación depende de muchos factores, entre los cuales están los siguientes. Básicamente es la longitud que tengamos de continuidad del tramo. Tramos muy discontinuos hacen inviable formaletas deslizantes. Tramos continuos largos hacen viable el uso de este equipo. Por lo demás, utilizaríamos formaletas fijas casi siempre en la mayoría de los casos. En cuanto a estos equipos de extendido y compactación, en general, el extendido con formaletas fijas solo se recomienda en las categorías de tránsitos T1 y T2, es decir, las más bajas, o para secciones especiales tales como intercambiadores, remates, áreas pequeñas y similares. Para vías con tránsitos altos, categoría T3, se debe realizar el extendido con formaletas deslizantes siempre y cuando la zona de trabajo lo permita. ¿Qué sucede? Que el factor económico también implica aquí. Y por esa razón mencioné que la continuidad de los tramos puede hacer viable o no la implementación de este tipo de equipos, y ahí donde los contratistas entran en esa conversación con la supervisión o con la interventoría, casi siempre para que se permita el uso de formaletas fijas. Para el caso en que usemos formaletas fijas, que es la gran mayoría de procesos de construcción de losas, debemos utilizar reglas y rodillos vibratorios. Estos equipos se deben utilizar para extender y compactar el concreto cuando se construya con formaletas fijas. Estos equipos se desplazan sobre las formaletas fijas y producen simultáneamente compactación y nivelación de la superficie del pavimento. Deben tener el peso adecuado y contar con los sistemas de vibración apropiado en apropiado estado de funcionamiento. Sin embargo, las herramientas que terminan siendo las más importantes y críticas para este tipo de actividades son las herramientas de acabados. Tenemos entre ellas el equipo flotador o enrasador,
Tenemos la tela de fique o de yute para hacer el microtexturizado. Tenemos también el cepillo de texturizado, que debe garantizar que debe medir aproximadamente 0,80 metros de largo. En este caso vendría a ser realmente el ancho del cepillo, con dientes metálicos flexibles y un mango, en este caso el mango, el tubo mediante el cual se agarra. El peine metálico debe ser utilizado para dejar una textura estriada transversal en la superficie del concreto. Esa textura es muy importante porque la vamos a verificar posteriormente en los ensayos de producto terminado y va a afectar no solo textura, sino resistencia al deslizamiento. Y finalmente tenemos los equipos para curado para completar ese acabado o al menos la protección superficial del concreto. Ya como tal, para los procesos de corte, pues tenemos las herramientas de corte y dilatación o conformación de juntas, que básicamente es un equipo con un disco diamantado autopropulsado. Equipo de lavado, secado y sellado de juntas. Tenemos las bombas de agua de bajo consumo y alta presión, compresores de aire, equipos de colocación de sello que pueden ser mecánicos o prácticamente manuales en muchos casos, unas bombas de inyección. Y adicionalmente, ya complementando el tema de equipos, pasamos como tal al tramo experimental. ¿Qué requisitos se deben cumplir en el tramo experimental? Los que ya hemos estudiado con anterioridad. Tabla 102.1 de la especificación 102 y también todo aquello que nos rija de estas especificaciones técnicas IDU, ET y C01. Dentro del tramo experimental se deben realizar los demás controles de calidad determinados en 800.6. Estamos en este momento en 800.5, es decir, lo vamos a ver a continuación, adicional a los especiales requeridos en el presente numeral. Finalizando el proceso de construcción del tramo, el especialista de geotecnia o pavimentos realiza un concepto técnico sobre la viabilidad del uso del concreto hidráulico y los procedimientos constructivos de acuerdo a las indicaciones que acabamos de analizar. Dentro de este tramo experimental se incluye la verificación de las correlaciones. Dichas verificaciones de correlaciones corresponden al uso de una serie de probetas que corresponden a la toma de 18 cilindros y 9 viguetas para ser ensayados como se indica aquí con estas cantidades según cada tipo de ensayo. Ahora, en cuanto a requerimientos para la ejecución de los trabajos, tenemos lo siguiente. Tenemos preparación de la superficie existente. Esto incluye la verificación o nivelación topográfica, la humectación de la superficie o la aplicación de una membrana de separación. En todos los casos se prohíbe circular sobre la superficie preparada, salvo las personas y equipos indispensables para la ejecución del pavimento. ¿Para qué? Para no deteriorar esa superficie conformada. Para el caso de superficies que sean ajustadas por incumplir los niveles mediante fresado o mediante herramientas manuales, el interventor debe inspeccionar que no quedan materiales sueltos y que el ajuste de la superficie sea el más uniforme. En cuanto a la elaboración de la mezcla, pues básicamente debemos llevar a cabo controles adecuados al manejo y almacenamiento de agregados, por ejemplo, una separación adecuada, un espacio limpio, que no estén contaminados, saturados, etcétera, un adecuado transporte y almacenamiento, un adecuado también almacenamiento de aditivos, la aplicación de las dosificaciones de cada tipo de material, la mezcla de los componentes y el transporte final del concreto hasta el sitio de los trabajos. Un importante control para el recibo del concreto es, por un lado, el control de asentamientos, pero sobre todo el control de temperatura, el cual usamos como un indicador para determinar si el concreto viene en un proceso de fraguado ya avanzado. Tenemos también los procesos como tal de colocación de formaletas fijas o, en su defecto, colocación de elementos guías
para pavimentadoras de formaletas deslizantes. Asimismo, la instalación o colocación de pasadores o barras pasajuntas, tal como mencionamos hace un momento, se trata de pasadores longitud mínima de 50 centímetros ubicados en la mitad de las juntas en las cuales está dispuesto. Entraría la mitad de la barra a cada losa donde va a quedar embebida con lubricación del 100% de la longitud y a una altura de la mitad de la altura de la losa. Asimismo, esto sería en el caso de formaletas fijas, y en el caso de formaletas deslizantes, esta incluye un equipo insertador automático de barras pasajuntas. De forma análoga, tendríamos también la instalación de las barras de amarre en las juntas en las cuales está diseñado de esta forma, y en el caso de las formaletas deslizantes también se hace de forma automática. Por otra parte, tenemos la colocación de armaduras para refuerzo de la losa, y eso básicamente es en losas irregulares, donde se requiere como tal un refuerzo ya por razones de carga, por ejemplo en las zonas de parada de buses, etc. En cuanto a la colocación del concreto, finalmente tenemos la colocación del concreto, y a menos de que el interventor indique algo diferente, para categoría de tránsito T3 se exige el uso de formaletas deslizantes, es decir, de pavimentadora. Antes de vaciar el concreto, la superficie de apoyo debe estar adecuadamente preparada, tal como lo mencionamos hace un momento. La máxima caída libre de la mezcla será de 1,20 m, básicamente como se esquematiza en esta imagen. El concreto se debe colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra el tiempo de manejabilidad. Cuando la puesta en obra se realice entre formaletas fijas, el concreto se distribuye uniformemente y una vez extendido se compacta por vibración y enrasa con los elementos adecuados con el objetivo de obtener una superficie uniforme, lisa y libre de irregularidades. Y cuando se aplique mediante formaletas deslizantes o máquina pavimentadora, pues esa actividad se debe operar en forma continua y coordinada con el suministro. Debemos tener muy buena coordinación en las descargas o en la programación de descargas del concreto o de llegada del concreto de obra, para que la máquina esté siempre en funcionamiento, evitando paradas innecesarias. Continuamos ahora con las actividades de acabado. Llevamos a cabo el acabado superficial aplicando el flotado y allanado con el equipo adecuado para hacer esa actividad, por ejemplo, con la flota canal para ir enrasando el concreto y dándole el acabado esperado. Procedemos al rebordeo de las juntas longitudinales. Se utiliza para demarcar y definir claramente las juntas longitudinales y evitar el fenómeno del doble corte. Se emplean llanas con bordes ligeramente curvos en uno de los extremos. No debe generar una superficie diferencial. Se realiza antes de la microtextura y la macrotextura, pero dejando la junta totalmente demarcada. Aplicamos la textura superficial, la cual se subdivide en microtextura y macrotextura. Microtextura con el costal de fique o yuta, y la macrotextura con nuestro cepillo de cerdas metálicas, no este que se ve en la foto, porque este es un cepillo básicamente de barrer, vendría a ser el que estudiamos hace un momento en la sección de equipos, que vendría a ser este cepillo de texturizado. Ya estudiamos hace un momento las características del cepillo. Pasamos también a las características ya como tal de macrotextura, que es uno de los ensayos que vamos a verificar en un momento. Tenemos la protección del concreto fresco y actividades de curado, barreras contra viento, membranas de curado, protección contra la lluvia, entre otros. En cuanto a la colocación de las barras de amarre, ya lo hablamos hace un momento, que básicamente se instalan de forma homóloga a cómo se instalaron las barras pasajuntas. Una vez colocado el concreto y endurecido
Después de haber cumplido con esa ventana de corte, tenemos básicamente el retiro de formaletas, el cual se efectúa luego de transcurridas como mínimo 16 horas. Pero básicamente es hasta que el concreto tenga la resistencia suficiente para resistir dicha actividad. Efectuamos también el corte de las juntas de dilatación con los equipos que mencionamos hace un momento en la ubicación en la cual está diseñada esos cortes de junta y donde quedaron esos pasadores y en los tiempos que definimos en la ventana de corte.